Y permítame, señor ministro, reconocer su generosidad para con el notariado, no obstante sus múltiples ocupaciones, sacar un espacio como ministro de Estado para acompañarnos nos deja con una deuda permanente de gratitud. Señor ministro, usted no requiere presentación alguna, simplemente decirle que es un hombre con talante de estadista, un demócrata integral, un gran colombiano. Para los notarios es un motivo de orgullo contar en este evento académico con su presencia. Y quiero simplemente decirle, señor ministro, que usted tiene aquí al frente el notariado colombiano y como me acotaba el señor superintendente, gracias por ser tan juiciosos y estar en un plenario absolutamente importante donde la academia y el derecho son las herramientas que estamos utilizando. Señor ministro, el notariado colombiano reitera el propósito de colaborar sin condición alguna para que el proyecto del señor presidente de la República, tanto el enfocado a la normalización de los títulos y la restitución de tierras, sea un hecho para consolidar la paz de los colombianos. Por eso, señor ministro, le comentaba alguna de las propuestas y la más fundamental es que nosotros estamos en condiciones de ser los que manejamos el control de legalidad y nos constituimos en aliados e informantes al Estado de aquellas adjudicaciones que de pronto no se ajustan a derecho y que no cumplen con los requisitos de ley, y eso solamente se hace a partir de un acto escriturario porque queda en el protocolo público y porque es el documento idóneo para llevar a registro. No queremos ser los que expedimos los actos administrativos porque ello sería imposible, pero queremos colaborarle en el control de legalidad. Señor ministro, el notariado hoy se compromete a lo siguiente y me tomo la vocería porque conozco a los notarios de mi país. Estamos dispuestos a hacer esas escrituras sin costo alguno para el usuario, para darle seguridad al país, a las instituciones y al proceso de tierras. Pero además, señor ministro, quiero decirles lo siguiente, que los notarios de Colombia no somos responsables del fenómeno de tierras, que los notarios no adjudicamos un centímetro de tierras y que a las notarías llegan los títulos después de haber sido registrados en actos administrativos. Bienvenido, señor ministro. Doctor Álvaro Rojas, presidente de la Unión Colegiada de Notariados de Colombia, señores superintendentes de Notariado y Registro y de sociedades, señores visitantes del cuerpo notarial de los países acá representados, demás dignatarios de la Unión Colegiada del Notariado de Colombia, señoras y señores notarios, señores asistentes. Es un gran honor para quien les habla poderle dirigir unas palabras a tan distinguido auditorio. Y agradezco de antemano la invitación formulada al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Restitución de Tierras en cabeza de su director, el doctor Ricardo Sabogal, para compartir con ustedes algunas visiones sobre la manera como va andando esta gran empresa, porque no se puede denominar de otra manera, de la restitución de tierras en Colombia, y el apoyo y la refrendación de muchas de estas actuaciones que es indispensable contar con el cuerpo notarial colombiano. Yo voy a hacer algunas reflexiones de tipo muy general y el doctor Sabogal entrará en algunos pormenores que queremos compartir con ustedes sobre cómo vemos, sobre todo, la aplicación del nuevo Estatuto Notarial de Colombia frente a la
registral frente a la nueva política de restitución de tierras. Hemos comenzado una tarea verdaderamente inédita en Colombia, porque habrán de recordar ustedes que la ley conocida como Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras comenzó a regir el 1 de este año, terminó de ser reglamentada hacia el mes de marzo y llevamos pues escasos 6, 7 meses de aplicación. En ese periodo se han recibido en las casas de acogida a las víctimas que se presentan y reclaman como despojadas de sus tierras dentro de los presupuestos de la Ley 1441 del 2011, cerca de 28.000 solicitudes, cuyas reclamaciones ya exceden en este momento los 2 millones de hectáreas. Naturalmente, esta no es una ley inocua. Si fuera una ley inocua, no estábamos aquí hablando de ella nosotros y probablemente habría pasado desapercibida como algunas o muchas leyes de la República. Pero esta es una ley que toca intereses creados a veces inconfesables. Esta es una ley cuya aplicación pisa callos. Esta es una ley que tiene como propósito, en cuanto a las víctimas despojadas de sus tierras, la inmensa visión de cumplir o de desatrasarnos, por decirlo coloquialmente, de una deuda gigantesca que la sociedad colombiana había venido acumulando sin pagar nada de esa deuda para con las centenas de miles de familias que en el último cuarto de siglo fueron despojadas por la violencia de sus tierras o fueron obligadas a abandonarlas forzosamente. Al hablar de la aplicación de esta ley, debo y quiero más bien aprovechar este escenario para recordar algo. Esta es una ley de la República vigente, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Y como corresponde con toda ley, lo que corresponde es aplicarla, no negociarla. El gobierno nunca ha pensado ni va a llevar a ninguna mesa de negociación, ni en Colombia, ni en La Habana, ni en Oslo, la aplicación de esta ley. Porque las leyes de la República vigente se cumplen, no se negocian. Y en este caso, de las entrevistas que a cada una de esas 27.000, 28.000 reclamantes que se han presentado a la unidad de restitución de tierras, en la entrevista que se les hace, una de las preguntas que se les formula es: ¿quién fue su despojador? Y más de un tercio de las tierras que se están reclamando, en este momento más de 800.000 hectáreas, indican que el despojador fue las FARC. Otro tercio, o un poco más si uno cuenta allí las BACRIM, un 35, 40% los paramilitares, y otro 25, 30% otros grupos delincuenciales que han actuado despojando tierras en los últimos años en el conflicto colombiano. Por lo tanto, la ley de la que nos ocupamos en este momento no solo es una ley vigente que no se negocia, sino que es una ley que se está aplicando por igual rasero, independientemente de quién hubiera sido el despojador. Porque tan víctima es alguien que fue despojado de sus tierras por la guerrilla como quien lo fue por algún grupo paramilitar u otro grupo
violento. Cosa bien distinta es que en la agenda que se ha establecido de 5 puntos para centrar en lo concreto y no en lo difuso los diálogos que se iniciaron esta semana en La Habana, figuren temas atinentes, por ejemplo, en el primer punto de esa agenda, a políticas de acceso a la tierra de los campesinos o de desarrollo rural. Pero allí en ese primer punto de la agenda no debe leerse, ni va a aparecer en ningún momento negociación alguna sobre esta ley de víctimas y de restitución de tierras, que repito, lo que corresponde es cumplirla y no está en ningún momento sometida a proceso alguno de negociación. No es una aplicación fácil la de esta ley, ya lo he mencionado. No es una ley inocua y además, tratándose de un tema tan delicado como la propiedad de la tierra, pues los procesos no son mecánicos. Algunos dicen, ¿y por qué no están corriendo en este momento los ríos de sentencias restitutorias, a pesar de que la ley lleva escasos 6, 7 meses de aplicación, repito? Pues porque el proceso hay que hacerlo dentro de los marcos previstos en la propia ley. Porque el proceso de restitución judicial no es un proceso mecánico, no es que por una ventanilla de la unidad de restitución de tierras entre una reclamación y por otra salga el título de restitución. Porque cada restitución o cada reclamación de estas hay que someterla al análisis de su seriedad para cerciorarse de antemano de que no es una reclamación temeraria, porque hay que ir al terreno, porque hay que tomar testimonios socioeconómicos de las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar que rodearon la reclamada restitución, para cerciorarse de que sí hubo el despojo violento o el abandono forzado. Porque hay que medir cada predio georreferencialmente, hay que establecer el polígono de cada predio para poder, una vez que se cerciore la administración de que es una demanda bien fundamentada, acompañar a las víctimas hasta los estrados mismos de los jueces especializados agrarios que para el efecto se han creado. Hasta el momento, mediando todas esas dificultades y superándolas, se han presentado ya cerca de 400, 450 demandas ante los jueces agrarios, cuyos términos están empezando a correr y son unos términos abreviados, inspirados, entre otras cosas, en el proceso de la acción de tutela, que pueden ir hasta de 4 meses y si hay recurso ante el tribunal, otros meses más. Además, la ley prevé y lo dice perentoriamente que el proceso de restitución debe hacerse sincronizadamente con precauciones de seguridad para con las víctimas reclamantes. Y dice también la ley que debe hacerse en función de la densidad geográfica del despojo, comenzando por las regiones donde hubo más despojo hacia donde hubo menos despojos. No tendría pues sentido ni de economía procesal, ni de economía de recursos, ni de lógica de las cosas. Pongamos por caso montar este aparataje de la restitución de tierras en la sabana de Bogotá, donde sabemos de antemano que no hubo despojos, y dejarlo de hacer en Córdoba o acá en el Magdalena o en el Putumayo o en Nariño, donde sí sabemos que hubo y hubo mucho despojo.
La ley también nos dice que se adelanten estos procesos con observancia de unos mínimos de prudencia, de seguridad para con las víctimas. Porque, recordémoslo, este tipo de políticas, resarcir a unas víctimas de un conflicto de 20, 30 años, procurar facilitarle la recuperación de sus tierras, es propio de una situación de posconflicto. En África del Sur hicieron algo similar, pero cuando firmaron la paz e iniciaron la convivencia pacífica. Acá resolvimos con buen juicio, pero no deja de plantear pues las dificultades normales del caso, que esta política tan ambiciosa se iniciara en lo que esperamos sea la fase terminal del conflicto, pero fase de conflicto de todas maneras vivo aún. Y por lo tanto, no deja de haber dificultades aún sobre la mesa. Y una de ellas es la seguridad de las víctimas. Por eso, de acuerdo con los mandatos de la ley, los procesos de restitución no solo se hacen focalizadamente desde el punto de vista geográfico de donde hubo mayor despojo hacia donde hubo menos, sino que se van adelantando allí en las áreas donde las entidades, los cuerpos de seguridad, del ejército, de la policía, de la fiscalía, están de acuerdo en que ya hay unas condiciones de seguridad suficientemente razonables para que un proceso de restitución pueda llegar hasta la entrega material del bien restituido sin poner en dificultades o en peligro delicado a las víctimas o a quienes los representan. Y a esto habría que agregarle también el problema del minado con artefactos antipersonales que aún subsiste en Colombia. Estudios que hay al respecto dicen que puede haber en Colombia, aún sembradas criminalmente, tantos artefactos antipersonales como los hay en Afganistán, con el agravante muy grave de que en otras áreas de la geografía mundial donde se sembraron por razones bélicas minas antipersonales, pongo por caso la frontera entre Chile y la Argentina, pero tanto el ejército argentino como el ejército chileno tienen perfectamente referenciadas con coordenadas dónde está cada una de las minas que allí se establecieron para fines, independientemente de si es el procedimiento adecuado, pero las sembraron, pero saben exactamente dónde están. En cambio aquí, en Colombia, no solo hay mucho artefacto antipersonal aún establecido, sino que sobre todo las FARC y los grupos subversivos que utilizaban esto, las fueron poniendo atolondrada y atropelladamente por todas partes sin conservar memoria y razón de dónde estaban, y allí las dejaron cuando se fueron moviendo de un territorio a otro. Entonces, el proceso de restitución de tierras, cuando se habla de seguridad, se habla también de que hay que irlo acompañando con la certeza de que el territorio restituido o el predio restituido esté limpio y seguro de este tipo de artefactos. Y en una buena proporción de las tierras que se están reclamando por las víctimas, aún quedan artefactos criminales de esta índole que se están limpiando afanosa y cuidadosamente con un batallón de desminado que tiene el ejército, y ahora en desarrollo del convenio de Ottawa estamos viendo cómo se refuerza con lo que se conoce con el desminado humanitario, es decir, cuerpos de especialistas no militares, pero especialistas en desminado para acelerar esta tarea tan difícil y tan penosa, pero indispensable para que los procesos de restitución anden con buen paso y con buena seguridad para las víctimas.
Ahora, cuando se levanta, aspiramos a llegar al final del año con un número muy considerable ya de demandas en marcha. Ya están empezando a salir los primeros fallos de restitución. El primero de ellos versó sobre unas tierras acá en Montes de María, en el martirizado caserío de Mampuján, donde además hubo una matanza terrible por parte de paramilitares hace algunos años. Y así seguiremos, y el país va a empezar a ver cómo se va a empezar a desgranar una fértil cosecha de sentencias que van a empezar a proferir los valerosos jueces especializados en temas agrarios que se han creado y que vienen estudiando con diligencia y con mucho valor cívico e histórico estos expedientes que están llegando a sus despachos, debidamente ayudados en su sustanciación y en su procesamiento por las unidades administrativas de restitución, de tal manera que el postulado de que aquí, como se trata de una justicia transicional en donde se ha invertido la carga de la prueba, pueda hacerse una realidad en beneficio de las víctimas reclamantes. Pero esta ley de la que estamos hablando es una ley que se creó y se diseñó para las víctimas de verdad, no para las víctimas de mentiras, no para los avivatos. La misma ley dice que todo aquel que a quien se le demuestre que está tratando de confundir al Estado, que está haciéndose pasar por víctima sin nunca haberlo sido, que la sociedad como un todo, el gobierno, el presupuesto nacional, todas las energías políticas y administrativas se están poniendo para que esta ley sea una realidad, no puede ser alterada de ninguna manera por avivatos que piensen o pretendan buscar allí beneficios propios en ríos revueltos. Adicionalmente a esta que es la restitución de tierras de carácter judicial, porque la última palabra finalmente lo dicen los jueces especializados, que al efecto se han creado y cuyo número seguiremos creciendo en la medida en que sea necesario para que las cargas de trabajo sean las correctas. Se está poniendo también en marcha un programa del cual seguramente les dirá algunas palabras más detalladas el señor superintendente de Notariado y Registro, el doctor Vélez, que busca agilizar los procesos de restitución, llamémoslas así, de carácter administrativo. Es decir, aquellas en que en líneas generales no haya opositor, porque en las primeras, en las de carácter judicial, como es un debido proceso, todo aquel que se crea con mejores títulos jurídicos que el reclamante, víctima, puede hacerse en donde probablemente no va a haber opositor y que pueden ser entonces definidos o decididos más rápidamente por la vía administrativa. Al lado de eso, debo también mencionarle al auditorio que en los últimos meses hemos venido documentando algo que ya se sabía, pero que cada vez se documenta mejor y en cuya documentación ha jugado un papel muy importante, debo decirlo, la Superintendencia de Notariado y Registro, con la colaboración de muchos de ustedes, documentando un fenómeno que quiero describirlo no tanto en términos jurídicos como económicos y sociales. Cuando empezamos a aplicar, a diseñar primero, a tramitar después y a aplicar luego la ley de víctimas y de restitución de tierras,
lo que teníamos en mente era, le quitaron muchas tierras a muchos campesinos por la fuerza, y eso era y sigue siendo cierto, y lo demuestra al canto el número plural de reclamaciones tan grandes que ya vamos recibiendo, 27.000 por más de 2 millones de hectáreas. Pero con el correr de los últimos meses se ha venido documentando que hubo otro gran despojado en Colombia, no de ahora, de tiempos anteriores. Gigantesco despojo, no por la violencia, sino por otra serie de caminos que fue el Estado, en sus tierras baldías, en sus tierras fiscales. Ya sea porque hubo el arte y la manera para que mediante un juicio posesorio que no correspondía que versara sobre una tierra baldía resultó adjudicado a alguien, porque las tierras baldías, recordémoslo, solo se pueden adjudicar por la autoridad competente para fines agrarios en cantidades de tierras limitadas a una UAF. O porque, como se está investigando y como se está documentando todos los días más, hubo muchas resoluciones espurias del propio INCODER. En el solo Antioquia en este momento estamos revisando 1.500 adjudicaciones de baldíos sobre las cuales hay serias sospechas de que fueron inadecuada, indebida, ilícitamente otorgadas a alguien, o porque ese alguien no necesitaba tierras, o porque ese alguien recibió más tierras de los mínimos que la ley señalaba, o porque ese alguien resultó ser un potentado de grandes recursos económicos cuando la ley ha reservado que los baldíos sean exclusivamente adjudicados a quien no tiene tierra y a quien no tiene medios diferentes de su trabajo para trabajar la tierra. 1000 caminos que conducen todos un poco al mismo tema. Está apareciendo cada vez con más fuerza y con más importancia al lado del despojo de las tierras a campesinos, la fotografía del Estado despojado de sus propias tierras que tienen una función social que cumplir, que es la de servir como banco de tierras para poblamientos campesinos o para desarrollo de políticas agrarias. Entonces, hemos iniciado una serie de acciones múltiples, pero todas en la misma dirección: recuperar, aclarar, rectificar tierras baldías que nunca debieron haber salido del patrimonio público. Y en ese sentido yo quiero agradecer y resaltar el anuncio que acaba de hacer el doctor Rojas, en el sentido de que si bien, como él lo mismo lo acaba de decir y lo señaló en un reportaje reciente a la prensa, el cuerpo notarial colombiano, si bien no asume directamente la titulación, porque la titulación corresponde a la autoridad correspondiente, en este caso el INCODER, ofrecen el apoyo para que todas esas resoluciones de adjudicación se protocolicen en escrituras públicas y puedan a partir de allí entrar al archivo público y servir de control adicional para todo lo pertinente en la buena recuperación y manejo de las tierras fiscales colombianas. Yo creo que este es un aporte muy importante, una filosofía valiosísima que tenemos que profundizar ya en sus detalles, porque precisamente va en la dirección de facilitar esta segunda fase de la recuperación de tierras, no solo en favor de los campesinos, como son las primeras, sino en favor del otro gran despojado que ha habido en estas últimas décadas en Colombia, que fue el propio Estado. Hay que seguir trabajando igualmente para dotar cada día más de una mayor claridad jurídica, de una mayor estabilidad jurídica al proceso de compraventa de tierras en Colombia, por diversas razones.
que quizás pues no alcanzamos en este momento a entrar en todos los detalles, pero lo cierto es que en los últimos meses ha habido factores que confluyen en la dirección de confundir y quitarle la claridad necesaria a cómo se desarrolla la compraventa de bienes rurales, rústicos en Colombia. En el día de ayer registramos en el Congreso Nacional un proyecto de ley que va en esa dirección y que quiero simplemente mencionar las grandes directrices ante este importante auditorio, porque es un tema que es y será de crucial interés para el cuerpo notarial colombiano. En primer lugar, el gobierno piensa que de la misma manera como puede llegar inversión extranjera al sector de los hidrocarburos, de la minería, de las finanzas, de los transportes, de los servicios en Colombia, si la inversión extranjera es de calidad, si se sabe quién es, quién llega, con qué capital llega, con qué tecnología, qué empleos va a generar, en vez de ser un factor malsano, es un factor sano y positivo para el desarrollo y la modernización de la agricultura en Colombia. Que por lo demás se ha dicho, es la menor porción de la inversión extranjera que está llegando a Colombia. Según los datos del Banco de la República, que es quien lleva las estadísticas de la inversión extranjera directa que llega a Colombia, el año pasado se registraron 13.200 millones de dólares de inversión extranjera directa en Colombia, de los cuales apenas 150 millones de dólares fueron para inversiones en el agro. Claro, hay un debate mundial en todas partes que no se puede subestimar ni minimizar. Según la FAO, se han comprado por países que tienen gran necesidad de asegurar sus requerimientos alimentarios, especialmente países como la China, como el Corea, grandes porciones de tierras de otros países. Según la FAO, se pueden haber dado en los últimos años adquisiciones o los países receptores han adjudicado baldíos entre 70 y 80 millones de hectáreas. Pero 3/4 partes de esas transacciones se han dado en el África subsahariana, en países como Etiopía, en países como Madagascar. Aquí en Colombia aún el fenómeno es muy pequeño, como lo acabo de mostrar con las cifras del Banco de la República. Pero eso no quiere decir que no haya que tomar nota de ese tema y tener unas previsiones cautelosas, no para prohibir la inversión extranjera, no para sacarla a escobazos, sino para llevar los debidos controles, para saber quién llega, en qué proporción, para llevar el registro nacional bien llevado y para que si al momento de registrar alguna inversión de estas se notare un ánimo de adquisición inmoderada de tierras con propósitos más especulativos que productivos o desmesuradas cantidades de hectáreas, pues no se dará el registro respectivo, pero si las condiciones del proyecto así lo acreditan, se le dará. Ese es el primer punto del proyecto que registramos ayer en el Congreso. El segundo punto del que toca el proyecto es también muy importante, siempre con la mira de ir clarificando cada vez más el tablero de condiciones jurídicas cómo se pueden desarrollar transacciones de tierras en Colombia. Hace algunos meses hubo un fallo de la Honorable Corte Constitucional por el cual se declaró inexequible 3 artículos
del plan de desarrollo. Esos artículos versaban sobre el tema de la UAF, sobre quién puede adquirir y cómo puede adquirir quien entre en transacciones con quienes han sido receptores de parcelas en políticas agrarias del antiguo INCORA o del actual INCODER. Y la resolución que tomó la Corte fue, en síntesis, que a juicio de ella o de la mayoría que tomó esta decisión, porque fue una mayoría adoptada por una margen de 5 votos contra 4, pero de todas maneras estamos frente a un fallo de inexequibilidad que tiene la condición de cosa juzgada y que el gobierno desde luego respetará puntillosamente como corresponde con todos los fallos del juez de constitucionalidad. Dijo la Corte en síntesis que quien hubiere recibido de la autoridad agraria la adjudicación de una parcela que no puede tener una extensión mayor de una UAF, no la puede vender a alguien que al adquirirla acumule más de una UAF y que ni siquiera, dice la Corte, la puede aportar a una sociedad, porque según el raciocinio de los magistrados mayoritarios, al aportar una UAF a una sociedad, el parcelario de la autoridad agraria estaría desprendiéndose de su propiedad para canjearlo por un título de una participación accionaria, y que no lo puede hacer. El gobierno respeta esto. Habíamos incluido esas normas en el plan de desarrollo para favorecer la constitución de empresas de economía de escala, sin las cuales es imposible desarrollar agrícola y modernamente ciertas regiones del país, como muy especialmente la Orinoquía y el oriente colombiano, donde no podemos llegar a un agrarismo parcelario que margine al propio campesino, que en donde por simple imposibilidad económica se vea imposibilidad a participar en el proceso de crecimiento y de modernización. Pero en fin, ese es el fallo de la Corte. Entonces, el proyecto de ley que se ha presentado dice que, como no está prohibido en el fallo de la Corte, el campesino que a bien lo tenga voluntariamente, si quiere asociarse con alguien sin desprenderse de su propiedad, de su parcela, sin venderla y sin aportarla en sociedad, puede hacerlo. Claridad también muy importante, sobre todo en ciertos departamentos donde la proporción de los predios rústicos del país es proporcionalmente grande en cuanto que provienen de parcelaciones de la autoridad agraria. Y por último, y muy importante, o no menos importante, el tercer punto del que se ocupa el proyecto de ley que presentamos ayer trata sobre cuál debe ser el alcance, la aplicación en el tiempo de la Ley 160 del 94. Este es un punto neurálgico sobre el cual hay que hacer claridad, y tanta claridad requerimos que le hemos solicitado al Congreso en este tercer punto que haga uso de una facultad que viene desde la Ley 153 del 87 y que muy pocas veces utiliza el Congreso, es decir, que haga una interpretación por vía de autoridad. Diciendo que la aplicación de la Ley 160 del 94 regirá a partir de la sanción de esta ley de que estamos hablando, o se entenderá a partir de la fecha en que se aprobó
y no puede quedar sometido un campo de la actividad económica tan importante como las transacciones de tierras a una ambigüedad sobre un punto mayor, porque la sanción prevista en la propia ley 160 del 94, de quien la infrinja, es la nulidad del negocio jurídico mismo. Pero además, negocios o adjudicaciones de baldíos, que la ley 160 del 94 dice, esta que es una ley dictada con una visión de reforma agraria. Por lo tanto, disponemos que quien haya recibido una UAF o una parcela no puede venderla a alguien que no esté acumulando más de una UAF, eso lo dijo la ley. Entonces lo que se está proponiendo es que esa interpretación de la ley, como además es normal, no tenga interpretaciones retrospectivas para atrás de la fecha en que fue expedida la ley 160 del 94. Porque fíjense ustedes lo que sucedería, llevando las cosas al extremo, pero no muy lejanas de la realidad, si esa interpretación que le estamos pidiendo al Congreso que consigne no se diera. Desde el siglo XIX, desde finales desde a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el Estado adjudicó baldíos para muchos fines diferentes de reforma agraria. Aquí hubo épocas en donde el baldío se utilizó como contraprestación a los concesionarios de obras públicas para remunerarlo, para que construyeran caminos y carreteras. Aquí hubo épocas de afugia fiscal donde la deuda pública se pagó entregando baldíos. Aquí hubo épocas muy frecuentes, por lo demás, durante las frecuentes guerras civiles del siglo XIX, donde el bando ganador remuneraba a sus generales los concursos prestados en la guerra civil con baldíos. Entonces, si a la ley 160 del 94 se le diera una aplicación retroactiva a baldíos que no se otorgaron con las restricciones de la UAF propias de un contexto de reforma agraria, y para fines diferentes del agrario, a ninguno de ustedes se les escapa el manto de inseguridad jurídica gigantesco y de confusión que quedaría sobre las transacciones de tierras en Colombia. Cualquiera que hubiera sido la época de la adjudicación de un baldío, quedaría sometido a la sospecha de si quien lo vendió o los herederos de quien lo recibió lo vendieron en una extensión superior a una UAF, cuando la figura de la UAF no existía en la legislación colombiana o cuando se entregó para otros propósitos. Esos son pues los tres puntos centrales de este proyecto de ley que ayer se radicó en el Congreso Nacional. Me estoy tal vez prolongando mucho, yo voy a… El criterio de aplicación de la ley funciona dentro de este proyecto de ley, dentro de esta filosofía, en función de en qué momento se recibió por quien vende el baldío. ¿Lo recibió antes de la fecha de vigencia de la ley 160 del 94 o lo recibió del INCORA o del INCODER después? Ese es el punto de quiebre. Entonces lo que se está diciendo es
la ley 160 del 94 no tendrá efectos retroactivos. O sea, si alguien recibió un baldío de la República, supongamos que fue bien adjudicado, aquí no estamos hablando de las adjudicaciones espurias o maliciosas o delictuales de baldíos, supongamos que fue bien otorgado, pero que lo fue antes del 94, entonces ese que la recibió no tiene una comercialización restringida en el mismo. Lo recibió con posterioridad al 94, entonces sí, porque en ese momento entró a regir la ley 160 del 94. Esa es la... Todo esto pues con el ánimo de ir contribuyendo, de ir sumando elementos para que la certeza en las reglas jurídicas que rigen todo el mercado y el comercio de tierras en Colombia, vayamos dándole la mayor certeza posible. El gobierno piensa que es perfectamente compatible, más aún que debe ser compatible, unas políticas tendientes a restituir, a ayudar a que se restituyan las tierras de quienes fueron despojados, a recuperar los baldíos indebida o abusivamente acaparados por alguien y que fueron mal adjudicados. El gobierno piensa que esto es y debe ser perfectamente compatible con unas reglas de juego claras sobre la inversión extranjera, que si es de buena calidad, que si transfiere tecnología, no debe ser espantada de Colombia. Entre otras cosas, se está proponiendo en este proyecto de ley al que me refiero que haya un gran libro público de la inversión extranjera en Colombia. Es decir, que cualquier inversionista que llegue a Colombia, antes de ir al Banco de la República a registrarse para tener derecho al reembolso o al giro de utilidades, tiene que, como sucede con cualquier inversión extranjera que se hace en comunicaciones, que se hace en actividades como defensa o de los mismos hidrocarburos, tiene que registrarse como inversionista idóneo y aceptable por alguna autoridad administrativa del Estado. Entonces, es perfectamente compatible y necesario que las políticas de restitución de tierras, de recuperación de baldíos, se acompasen dentro de un marco de gran claridad en las reglas de juego que rigen y rijan todos estos procesos comerciales sobre la tierra en Colombia, con la claridad de cómo llega la inversión extranjera, cuál llega y cuál no, a cuál se le da el registro y a cuál no. ¿Cuál es el alcance de la aplicación en el tiempo de la ley 160 del 94? Y, igualmente, ¿cuál es el alcance del fallo reciente de constitucionalidad de la Corte? Que, por supuesto, el gobierno, como es debido con relación a cualquier fallo del juez de constitucionalidad, respetará escrupulosamente. No se pretende repetir la norma que ha sido declarada inexequible, sino aquellas otras opciones, como es la asociatividad, la posibilidad de asociarse del receptor de la parcela agraria, en otras formas sin necesidad de desprenderse de su propiedad o de aportarla en sociedad, sino por los métodos asociativos, que pueden ser varios contratos nominados e innominados que hoy existen en Colombia, y que pueden conducir a esto sin contrariar el fallo de la Corte, también eso se aclare. De tal manera que le demos movilidad al mercado de la tierra, sin desproteger al campesino, pero protegiendo también otro valor igualmente importante, que hoy está lleno de zonas grises y de incertidumbres, que es la claridad en las reglas de juego con que habrán de darse las transacciones de tierras en Colombia. Muchas gracias.